¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. Ya estamos en las puertas de este nuevo comienzo de semana, la última semana de este mes de julio, para posteriormente comenzar pues allá por el día jueves, agosto. Y yo sé que hay bastante interés en cómo haya cerrado la vela semanal. Vamos a ir paso por paso, ya lo vamos a revisar el gráfico semanal. Pero primero vamos a determinar qué está haciendo Bitcoin después de habernos dejado esa vela de indecisión. Quiero recordarle que ningún análisis debe de tomar como una recomendación de inversión. Todo lo que usted haga es bajo su propia responsabilidad. Algo que les hacía mención a ustedes, por ejemplo, era de que si bien el precio nos había dejado una vela de indecisión, yo les hacía un comentario, por ejemplo, en el último análisis, que realmente no recuerdo más o menos en qué minuto fue eso. Yo les comentaba a ustedes de que lo más conveniente era que el precio primero cayera a recoger tanto la liquidez por la parte inferior. Allí, mire, ahí les estaba dejando un círculo que lo más conveniente sería que Bitcoin fuera a buscar la liquidez por la parte inferior para posteriormente tratar de ir a buscar la parte superior y ver si era capaz de romper $70,000. Muy bien, ¿qué tenemos en un gráfico diario? En un gráfico diario podemos ver cómo lo podemos tomar en cuenta esta vela, una estrella fugaz o un martillo. Porque si usted se da cuenta, lo que está haciendo Bitcoin, después de esa vela de indecisión, mire, ¿es un martillo o una estrella fugaz? Una estrella fugaz puede estar en la parte alta de una estructura, sin contar este tipo de mechas. Muy bien, lo podemos contar como una estrella fugaz, pero en este caso yo diría que no. O al menos en este momento. ¿Sabe usted por qué? Porque después de haber dejado tremenda vela de indecisión a causa de la manipulación causada por lo que estuvo hablando Donald Trump, simple, si aquí deja liquidez arriba, deja liquidez abajo, y si va a rellenar, o sea, la liquidez que está abajo primero, no la ha rellenado al completo. Pero esto es válido lo que ha hecho porque ha caído el precio un poco más de ese 50% del transcurso o del recorrido de esa mecha. Entonces, es válido. Entonces, por esa razón no le puedo decir yo a usted de que esto es una estrella fugaz, porque actualmente lo que está haciendo el precio es simplemente tratar de buscar la liquidez que estuvo dejando por la parte alta, llegando casi a $69,500. Si nosotros tenemos aquí un RSI, digamos que mostrando un patrón alcista, porque va hacia arriba tratando de buscar una zona de la sobrecompra. Excelente. Tenemos ahí un factor importante porque usted ya conoce que en menores temporalidades, por ejemplo, podemos tomar gráfico de 1 hora o un gráfico de 4 horas. Mientras este RSI vaya en subida, en el gráfico diario, gráfico de 4 horas son pequeñas caídas para intentar seguir dando una continuación alcista como tal. Ahora bien, ya conocemos nosotros la historia de que normalmente días lunes Bitcoin suele tener movimientos alcistas. Entonces, ¿qué significa esto? Mire, yo creo, bajo mi punto de vista, que si el precio como tal en el transcurso del día lunes no es capaz, le digo el transcurso del día lunes ya hablando de cuando abren los mercados financieros allá en Estados Unidos. Si en el transcurso del día lunes Bitcoin no es capaz de romper esos $69,500, probablemente nos esté dejando una nueva divergencia bajista. ¿Por qué motivo? Sí, yo sé que sí hace aquí un alto más alto, porque si usted puede ver, durante las últimas semanas hemos estado viendo máximos ascendentes. Muy bien, y aquí puede hacer que nos deje otro. No importa si acá el precio hace un máximo más alto o únicamente se queda en esto, pero tanto en un gráfico de 4 horas como en un gráfico diario podemos estar viendo una divergencia bajista. ¿Y por qué motivo? Si decís de que existe una probabilidad de ver una continuación alcista en agosto, porque estás hablando de una divergencia bajista. Me explico. Para comenzar, este volumen que nosotros vemos aquí no lo malinterprete ni que lo engañen tampoco. No crea usted de que esa gran barra de volumen significa una fuerte presión compradora. Ese es el reflejo de la manipulación que hemos estado viendo cuando Donald Trump estuvo hablando. Y ahí usted ve esas mechas en el gráfico diario. ¿Por qué motivo? Algo parecido cuando habla Powell, por ejemplo.
Pero ¿qué significa esto? Entonces, hay algo muy simple. Mire, si usted le presta atención, esa vela cerró tanto como abrió. Me explico de una mejor forma porque yo creo que muchos no van a entender. Mire, en esa mecha únicamente hubo manipulación, ni porque el precio tuvo un repunte hasta 69.500 casi, o que cayó abajo de $68.000. Esa vez fue únicamente manipulación del mercado. Ni los osos ni los toros tomaron el control de la cotización que hubo en esa vela. Por esa razón se ve esta fuerte barra de volumen, porque ahí hubieron liquidaciones masivas como tal en el mercado. Ahora bien, tanto como se lo expliqué aquí, de las posibilidades de divergencias bajistas, pues nosotros vimos de que el precio efectivamente pues tuvo ahí una corrección. Aquí esto que tenemos actualmente no se queda atrás. ¿Por qué razón? Usted se da cuenta de que aquí el precio está por arriba de $68.000 y el volumen cada vez viene disminuyendo. Sin contar esto, esa barra de volumen ni siquiera debería de existir. Pero allí está. Esa no la voy a tomar en cuenta porque eso es algo que no debería de existir. Entonces, mire, yo sé que el día viernes yo le dije que podíamos ver $70.000 para, bueno, antes de finalizar este mes de agosto. Yo sé eso. El problema está que el mercado lo hicieron mover a causa de noticias. Entonces, aquí no importa si el precio únicamente viene a terminar de rellenar esa vela, esa mecha del gráfico diario por la parte superior, o viene a romperlo y hacer un alto más alto, tratar de buscar $70.000 para el día lunes, no importa lo que haga Bitcoin, pero siempre nos estaría dejando la formación de una nueva divergencia bajista de un gráfico de 4 horas, y allí nosotros tendríamos que ver una vez más si el precio fuera capaz de tener, digamos que un retroceso hasta esta zona como mínimo. Eso es lo que tendríamos que esperar. De hecho, en el último análisis de igual manera yo les estaba dejando toda esta zona, que esa zona de igual forma es algo válido y viene siendo un equivalente a esto que usted ve aquí, pero es lo que tenemos que esperarnos para este nuevo comienzo de semana. Que alguien quiera venir a meter un long aquí donde estamos actualmente, yo lo veo de altamente riesgo. Aquí si nosotros vemos este gráfico de pastel, no sé usted en su país cómo le hayan enseñado que se llamen estos gráficos. Si vamos a ver aquí este de barras, nosotros nos encontramos de que actualmente la mayoría va en long. ¿Qué significa entonces? Si la mayoría en long, estos van en long desde arriba de los 67.200, 67.500. No crea usted de que esta gente está metiéndose en long o se haya metido en long allá por $55.000, $60.000, $65.000. Esta gente se está metiendo en long aquí arriba. Y como se lo he mencionado en muchas ocasiones, se dan las oportunidades cuando el precio cae y no después de que el precio suba. Y mientras estemos dentro de una zona de indecisión, porque estas dos barras, estas dos líneas horizontales que usted ve acá, es la zona de indecisión. ¿Por qué una zona de indecisión? Porque eso es lo que estuvo sucediendo para finalizar la semana. Entonces, como se lo he mencionado, el precio para comenzar esta semana sí está obligado en llegar nuevamente a $69.000, o no importa si lo rompe y trata de buscar $70.000, porque de no llegarlo a hacer, entonces el movimiento va a comenzar a buscar liquidez una vez más por la parte inferior. No le voy a decir de que en un gráfico diario exactamente como tal tiene que ir a rellenar esta mecha, aunque sí fuera algo positivo. De esa manera, ¿sabe usted por qué? Porque en estas mechas suele quedar bastante liquidez y en muchas ocasiones, pues ya conoce usted lo que le he venido comentando. Ponen las ballenas la liquidez en una zona en específica solamente para hacer llevar al precio a dicha zona, y cuando el precio va aproximándose, retiran la liquidez y un montón de gente muy liquidada.
Entonces, lo más conveniente para mí sería de que el precio ahora, de que ya rellenó casi toda la mecha inferior, pues ahora trate de rellenar completamente la parte alta o incluso trate de romperla. Ese es mi punto de interés. Si no lo da, pues ni modo. Yo estoy fuera de futuros actualmente y a mí no me afecta lo que haga Bitcoin. Ahora bien, si vamos al gráfico semanal, en un gráfico semanal vamos a ver este cierre, que yo creo que es algo de mucho interés porque leí por ahí un par de comentarios que mencionaban al respecto de qué sucedería con el cierre semanal de Bitcoin. Mire, si es que esto está peor todavía en un gráfico semanal, mire cómo ha dejado esta mecha. O sea, yo sé que tenemos un lateral de 60, 70 mil dólares o 61.800, 72 mil dólares. Depende si ustedes lo tienen de la forma que yo lo tengo o el promedio general, si no quiere complicaciones, 60, 70 mil dólares. Con esta mecha que ha dejado el gráfico semanal, pues a mí me interesaría mejor que el precio rellenara esta liquidez lo más pronto posible. ¿Por qué motivo? Porque después se vienen los movimientos mucho más fuertes y cuando se vienen esos movimientos más fuertes, a veces el mercado tal vez no es que haga lo que se le dé la gana, sino que más bien suelen esperarse las ballenas a un momento oportuno, ya sea otro fundamental, otro tipo de noticias que pueden alterar el resultado de cualquier análisis técnico o que puedan afectar según cómo vayan posicionándose la mayoría de personas en el mercado de los futuros. Si realmente Bitcoin con este patrón semanal que nosotros tenemos, porque con este patrón semanal, créame, como se lo estuve explicando en el análisis que subí la mañana del día domingo. Mire, realmente con este RSI en subida en el semanal, Bitcoin sí está obligado a dar una continuación alcista según la información de este indicador. Pero si Bitcoin únicamente se estanca nuevamente en venir a 72 mil dólares, o ni siquiera es capaz de llegar nuevamente a esta área en específica por lo menos la primera quincena de agosto, créame que el precio no únicamente trataría de venir a rellenar esta mecha, sino que más bien habría que ver qué tan bueno sería el soporte entre los 58 a los 61 mil dólares aproximadamente. Créame que en un gráfico semanal, un RSI media vez, o sea, el indicador no le va a decir como tal qué es lo que va a ser el precio, ni el precio tampoco le va a hacer caso al indicador, sino que el indicador únicamente, ahí el mismo nombre lo dice, indicador, da indicaciones de lo que podría suceder. Entonces, si da indicaciones, ¿qué significa? Que estemos alerta ante un peor escenario. Peor escenario, ¿por qué? Porque si nosotros vinimos trabajando entonces un ABC, que de hecho aquí ya me quedó mal, para dar una continuación alcista de una onda 3, pero si este movimiento no es capaz de venir a aproximarse como mínimo a 72 mil dólares, créame que el precio entonces trataría nuevamente de ir a buscar liquidez por la parte baja.